Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida a esta su casa, Israel Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, compartiendo con todas las naciones, a todos nuestros amados discípulos, amigos y hermanos que nos acompañan por primera vez desde cada punto de la tierra. Bienvenidos. Una jornada apasionante. Cada día que caminamos en nuestra Kadosh Torah, tenemos preguntas y más preguntas. Y qué bueno que tengamos preguntas. Recientemente compartía con una persona, un querido hermano de la congregación evangélica, a la cual pertenecimos durante muchos años. Y pues en cuanto al evangelio, a él pertenecemos, obviamente. Juego de palabras, pero hay que considerarlo. Compartíamos sobre los temas que nos atañen al concepto de Torá. Y después de una conversación de algunos minutos, él me dijo: un momento, pastor, por favor, permítame digerir lo que usted me está compartiendo. Porque en los 22 años que he tomado en el tiempo de mi congregación, he pertenecido durante 22 años a la misma iglesia. He tenido 2 pastores. Nuestro primer pastor falleció y luego le reemplazó al que tenemos el día de hoy. Mas, sin embargo, en 22 años, hasta el día de hoy, nunca había escuchado lo que usted me ha estado compartiendo. A lo cual le dije: lo sé, querido amigo, lo sé porque yo también pasé por esas aguas. Yo también atravesé ese río, y cuando hice algunas preguntas como el Shabbat o preguntas como la Torá, las respuestas fueron totalmente evasivas. Las respuestas fueron concluyentes en decir: eso es de los judíos, eso no tiene que ver nada con nosotros, eso ya fue abolido porque la gracia cambió todo. Tal vez es una respuesta que muchos de nosotros, repito, alguna vez hemos escuchado. Sin embargo, le compartí a esta persona: ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo pueden pasar 22 años de tu vida sin que te preguntes algunas circunstancias de la lectura bíblica que requieren atención? Por eso la palabra es tan clara cuando dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso la palabra nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia, libres de la religión, libres de la tradición, libres de la cultura, libres de un pensamiento conforme a la mente del hombre y pasar a la mente en nuestro amado Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, pregunte, y pregúntese todos los días cada texto bíblico, cada porción, cada liyá, cada parashá que leemos, que estudiamos cada día, cada semana. Necesitamos hacernos, dígalo conmigo, preguntas. Y preguntas básicas, elementales y sencillas que requieren estudio y requieren, por supuesto, claridad. Así es que haciéndome preguntas en lo personal,
He notado interés en muchas personas cuando estoy rodeado de amigos o personas cercanas o personas que se cruzan en el camino. Usualmente me hacen preguntas como, ¿ustedes por qué dicen Yeshua? ¿Por qué no dicen Jesús? ¿Ustedes por qué dicen Mashiach? ¿A qué se refiere esto? ¿Les ha pasado? ¿Ustedes por qué se reúnen en sábado? ¿Ustedes por qué usan esas cuerditas que tienen ahí los varones, los tzitzits? ¿O ustedes por qué utilizan esa tela que se colocan sobre su cabeza, el talí? ¿O ustedes por qué hacen sonar ese cuerno, comillas, el shofar? ¿Es que ustedes entonces no estudian toda la Biblia? O sea que ustedes solamente leen los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Es que ustedes entonces no estudian ni los profetas, ni salmos, ni proverbios? ¿Ustedes entonces no estudian el Apocalipsis? Entonces, ¿ustedes en qué creen? Creo que son preguntas que, repito, usualmente con mucha frecuencia la gente se hace. La más común probablemente sea, entonces, ¿ustedes ahora se judaizaron? ¿Es que ustedes son judaizantes? Y cosas por el estilo. Usualmente cuando navegamos en estas líneas de internet, buscamos alguna explicación, buscamos colocar una pregunta e inmediatamente encontraremos muchas opciones para las respuestas. Pero si ustedes conocen del Ministerio Israel Casa Integral, se los he mencionado en muchas ocasiones y debo hacerlo nuevamente. No es suficiente solamente con que muchos líderes o, como lo puedo llamar, maestros o personas en las líneas de internet digan Yeshua o digan Mashiach o utilicen un talí. Porque cuando investigamos a fondo el concepto del Mashiach, el Mesías, tenemos que establecer su identidad, su origen, y por supuesto establecer quién es, de dónde viene, qué significa en sí la palabra Mesías o Mashiach, qué tiene que ver el concepto mesiánico. Por ejemplo, esta es otra pregunta que usualmente muchas gentes confunden. Pregunta, un cristiano, por ejemplo, pregunta, ¿ustedes son mesiánicos? ¿Qué sentido tiene esa pregunta? Es decir, si en la religión del nivel 1 tradicional creen en que Jesús murió, resucitó y volverá, eso me está indicando que en el nivel 1 la iglesia, religión tradicional, es mesiánica, porque creen en el Mesías, ¿o no? Pero luego pasamos al nivel evangélico, estudiamos la teología y los teólogos nos preguntan, ¿ustedes son mesiánicos? Un momento, no entiendo tu pregunta, porque si en el evangelio creemos en el evangelio, en la muerte, en la resurrección y en el regreso de el Mesías, del Cristo, entonces en el nivel 2 fuimos también mesiánicos. Espero que me estén comprendiendo hacia dónde estamos navegando esta semana. Ahora, más que eso que es obvio y elemental, como diría alguien, elemental, mi querido Watson, esas respuestas elementales parecen muy elementales, pero sin embargo tienen un sinnúmero de alteraciones, incluso de doctrina sobre el tema. De tal manera que esta semana estaremos hablando de la fuente que nos habla de Mashiach, Mesías, el Mesías, bíblicamente, textualmente, cada texto bíblico, y procuraremos ir aclarando algunos conceptos, repito, que aunque no pareciera que requieran aclaración, se hace necesario por lo menos definir de una manera más clara, más contundente, en dónde estamos ubicados. Porque considero que hay muchas gentes, en medio, comillas, por favor y con respeto, en medio de su ignorancia y de su desconocimiento, que al no haber claridad de los conceptos, entonces no tienen identidad
dónde están ubicados. Sin embargo, surge algo extraordinariamente importante. Cuando venimos a la Torá, a nuestra Kadosh Torá, en Yeshua HaMashiach, y esta aclaración es muy importante, porque tenemos a muchísima gente en Torá, pero sin Yeshua HaMashiach. Y esto hace una diferencia enorme. Es más, diría nuestra amada pastora Pili, estoy entrando a terreno apache. Es más, tenemos a muchísima gente en Torá, en Yeshua HaMashiach, pero no creen en el Ejad, es decir, en la divinidad de Yeshua y el Padre como uno. Y eso es terrible error. Si no entendemos que toda la palabra inspirada nos habla de Yeshua, nuestro Mashiach, y que es uno en el Padre, entonces por más que estés en Torá y por más que creas en Yeshua, si no lo consideras uno, entonces estamos en el lugar equivocado. Usted dirá, bueno, pastor, esa es su opinión, respetable por demás. Nosotros creemos que Yeshua y el Padre no son uno, tenemos cómo probarlo bíblicamente, y allí vienen los conceptos doctrinales, y estos conceptos doctrinales generan todo tipo de caos, de doctrinas, comillas, divisiones, porque no solamente cuando venimos a Torá queremos ser uno en Ejad, en la unidad de la casa de Israel, sino que la casa de Israel hoy camina en 1000 direcciones, cada quien con su propia doctrina. Como ven, mis amados hermanos, en este preámbulo, bienvenidos a Israel Casa Integral y bienvenidos a nuestro tema de semana. Hablaremos acerca del significado, la importancia, la identidad de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Porque, repito, aunque parezca un tema muy simple, tiene mucha tela de donde cortar. Lo importante es medir 2 veces y cortar una. Atención, repítalo y escríbalo por favor en el chat. Y lo aprendí alguna vez en este país, en América, aprendiendo algunas labores en el trabajo de la construcción por el cual tuve que pasar como buen emigrante en los Estados Unidos de América, cuando no sabía siquiera medir en centímetros ni en metros, mucho menos aquí en América medir en pies o en pulgadas. Y algún día un querido amigo me dijo, pastor, mida 2 veces para que tenga que cortar una sola vez. No me haga cortar 2 veces para que tenga que volver a medir. Espero que lo esté comprendiendo. Bien, mis amados, muchas gracias a los hermanos que están ya conectados en el chat. Me alegra mucho saludarlos. Bienvenidos, estamos en vivo. Vamos con algunas respuestas. Y para arreglar el concepto o para entrar al concepto, por favor, vamos a ir al primer libro de Juan. Veremos Biblia. Primero Biblia, conceptos bíblicos, los versículos. Y en la medida que desarrollemos lo que escrito está, entonces hablaremos de lo que es el contexto propiamente. Primer libro de Juan, acompáñenme al capítulo 4. Vamos a leerlo a partir del verso 1. Amén, ¿están conmigo? Vayan a sus Biblias, por favor. Gracias por escribirlo aquí en el chat. Gracias para ir llevando el récord de los textos bíblicos que compartamos y para que los hermanos que están ingresando puedan saber en qué línea vamos. Primer libro de Juan, en el capítulo 4. Y si usted es un observador de lo que estoy hablando, que espero que así sea, hoy voy un poco muy lento. A veces me dicen, pastor, es que usted habla muy rápido. Bueno, no lo sabía. Probablemente sea un defecto. Pero voy a ir muy lento. Quiero que preste mucha atención. Y si usted es un buen observador, notará que el primer texto que estamos compartiendo en este día lo tomé del Pacto Renovado, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Por qué estoy haciendo el ejercicio? No es una casualidad. Está perfectamente coordinado en la tarea pedagógica de mi tema de esta semana. Porque nuestros amados hermanos de Judá no creen, no estudian, no validan, no consideran
el pacto renovado, el Nuevo Testamento. Es decir, para ellos Mateo, Marcos, Lucas, Juan no existe. Para ellos el concepto de lo que llamamos las cartas de Rab Shaul, las cartas paulinas, no existen. Y si algunos de ellos se han tomado el tiempo, que seguramente muchos lo han hecho, de leer el nuevo pacto o el pacto renovado, el Brit Hadasha, pues cuando lo han leído simplemente dicen, eso son fábulas, son historias, nada tiene que ver. ¿Por qué? Por eso es el centro de nuestro tema. Porque incluso, ¿qué piensan, en qué creen, qué consideran los hermanos de Judá frente a Mashiach? ¿Los hermanos de Judá son mesiánicos? Pregunta importante. A ver, voy a dar unos minutos para la respuesta. Voy a estar mirando el chat. Pregunta. ¿Los hermanos de Judá son mesiánicos? Quisiera ver las respuestas, por favor, en el chat. Gracias. Y las voy a compartir para que vayamos entrando en sintonía. Este es tema de semana y como ven, repito, es un tema bastante extenso. Primer libro de Juan, pacto renovado. Vamos a hablar de Mashiach y lo voy a buscar en el pacto renovado. Pero luego lo miraremos también, por supuesto, en los Nevín, en los Ketubín, en la Torah, para que comprobemos que todo lo que está escrito antes, durante y después es un ejad, una sola palabra. Leámoslo a partir del verso 1 en el capítulo 4, pero el primer libro de Juan. Dice la palabra. Lea conmigo, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu con E minúscula, por favor. Muy importante en la lectura que usted observe que allí hay una E minúscula. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Adonai. Probad los espíritus si son de Adonai. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, muchos falsos profetas están transmitiendo enseñanzas, negando la deidad, negando la Torah, negando el Brit Hadasha, el pacto renovado, negando la vida de Yeshua, negando la vida del Evangelio, negando a los profetas, negando a Rab Shaul, negando el Apocalipsis. Pero sin embargo la gente se deleita escuchando lo que no debería escuchar, porque por falta de conocimiento nuestro pueblo perece por su ignorancia. Por favor, no se trata de que hable bonito. Ay, qué lindo el predicador, me gusta como predica. Pero por favor, no se trata de que predique y le guste como predica. Se trata de que lo que está diciendo escrito está. Por favor, dígalo conmigo. Escrito está, escrito está, escrito está. No es mi opinión, no es mi doctrina, no es la doctrina del hombre, no es un concepto filológico. Mucha atención con esa palabra, filología. Yo de usted que estoy tomando nota, papel y lápiz, inmediatamente escribo filología. No había nunca escuchado esa palabra, filología. Necesito saber qué hay, qué significa, de qué se refiere filología. Usted tiene que investigar, amado hermano, discípulo de Israel Casa Integral, investigue. Porque por la ignorancia de nuestros pueblos, los pueblos perecen. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu. Por favor, el Espíritu en E mayúscula. Porque dice, en esto conoced el Ruach. El Ruach. Hay una diferencia entre el Espíritu con E minúscula y el Espíritu con E mayúscula, refiriéndose al Ruach HaKodesh. El Ruach de Adonai, todo espíritu, E minúscula, todo espíritu que confía, que confiesa que Jesucristo, que Yeshua, que Cristo, la palabra Cristo y Mesías la vamos a mirar, ha venido en carne, es Adonai. Por favor, léalo conmigo, lo voy a repetir. Todo espíritu, es decir, todo ser humano, todo, vamos a decirlo en dos palabras, todo secular, todo gentil, todo aquel que no conoce de la palabra, pero que escucha y al escuchar confiesa que Jesucristo, que Yeshua HaMashiach ha venido en carne, es Adonai. Por favor, subraye su Biblia y coloque allí un Ejad, unidad, Ejad, unidad.
es Adonai. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Adonai. Y este es el espíritu del anti-Mashiach, del anticristo. De paso, sé que estoy apenas dando comienzo a la jornada de semana. Permítanme, discúlpenme por las interrupciones, pero es necesario hacerlas en beneficio del tema. Dice aquí: todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Adonai. Y este es el espíritu del anticristo. Observen que está en letras minúsculas. Del anticristo. De hecho, la palabra anticristo, pues obviamente significa anti-Mashiach, porque la palabra Cristo es una palabra originalmente en griego. Lo veremos un poco más adelante en detalle. Cristo en griego, Mashiach, el Mesías en hebreo, Mashiach. Entonces, cuando mencionamos la palabra Cristo, por favor, no se incomode, porque nos hemos puesto en una condición de que si dice Mashiach o dice Cristo, entonces hay una diferencia de opinión. Cristo es la palabra en griego y Mashiach es la palabra en hebreo. Es el anticristo, el anti-Mashiach, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No, que apareció un Mashiach, que es un falso Mashiach, que es el anticristo. Y cada día aparece uno. Y los profetas, comillas, permanentemente están anunciando de un anticristo, un anticristo, un anticristo. Y ocurre un fenómeno y es el anticristo. Y ocurre que un presidente sube al determinado gobierno a su poder y entonces es el anticristo. El anticristo ya está en el mundo. Sabía que desde el principio el mundo le ha pertenecido al enemigo, al adversario. Textualmente la Biblia así lo indica. Verso 4, al punto que damos comienzo de nuestra jornada. Hijitos, ay, qué palabra tan bonita. Hijitos, eso me recuerda por allá a alguien en Colombia que decía, hijitos. Los hermanos de Colombia saben a qué me refiero. Hijitos, vosotros, ustedes, son de Adonai. Ustedes son de Adonai. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El adversario. El adversario, ¿cómo se llama? No me gusta de hecho ni pronunciar su nombre, es más, prefiero no hacerlo. Me parece que cuando enseñamos de Mashiach, cuando enseñamos nuestra Kadosh Torah, no podemos de ninguna manera siquiera mencionar ese nombre del adversario, porque no podemos darle el privilegio de que aparezca o llegue a nuestros oídos. El adversario, el enemigo, ahí está. Dice, porque Él está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Adonai. El que conoce a Adonai los oye. El que no es de Adonai no nos oye. ¿Lo puedo repetir, por favor? Léalo conmigo. Nosotros somos de Adonai. Dice la palabra, el que conoce de Adonai nos oye. El que no es de Adonai no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¡Wow! Un verso que se lee en 30 segundos, lo leímos en 2 minutos probablemente. ¿Por qué, hermanos? Porque una cosa, por supuesto, es leer, pero otra cosa es entender lo que leemos. Una cosa es hacer una lectura y otra cosa muy diferente es tener interpretación, observación, contenido y descripción de la lectura. Típicamente cuando decimos a alguien, por favor, lea un texto bíblico, la persona lee el verso bíblico y dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hermano, ¿puedes compartirnos un poco qué acabas de leer? Bueno, la verdad no sé, disculpe, no presté atención a lo que acabo de leer. Permítame, lo voy a leer. ¿Dónde era? Disculpe, ¿en qué parte era que estábamos leyendo? Somos así, como un poco despistados.
Pero cuando leemos con entendimiento, cuando leemos con observación y descripción de la lectura y comprendemos lo que estamos leyendo, entonces comprendemos lo que significa discernir y comprendemos lo que significa revelación y comprendemos lo que significa el rema y comprendemos lo que hemos estudiado en otras ocasiones, que es el pardés, el estudio de la palabra, lo básico, lo intrínseco, lo espiritual, lo secreto, lo profundo de la palabra. Muy bien. Este es nuestro tema de semana. Voy a considerar en un momento algunos de los textos que estoy viendo ya aquí en la enseñanza. Dice la palabra, mida 2 veces para que corte una sola vez. Muy bien. Algunos pastores, pero la mayoría no aún. Muy bien. No, porque ellos están esperando al Mashiach. Gracias. Vamos a la pregunta y a la respuesta. ¿Los hermanos de Judá son mesiánicos? Entonces la respuesta que encuentro aquí es no, porque ellos están esperando al Mashiach. Un momento. Detengámonos en el texto. Dice, no porque ellos están esperando al Mashiach. Es decir, si los hermanos de Judá están esperando al Mashiach, ¿qué significa? Que creen en el Mesías. No en el que nosotros creemos como Yeshua, o Yeshua como la Torá lo enseña, sino en uno que ellos esperan. Pero la pregunta es, si están esperando a un Mashiach, significa que creen en el Mesías. No en el que nosotros creemos, pero creen que hay un Mesías. Entonces la pregunta es, si creen que hay un Mesías y lo están esperando, pregunta, ¿son mesiánicos? Atención, no estoy preguntando, ¿los hermanos de Judá creen en el Mesías Yeshua, nuestro Mashiach? La respuesta sería no. Obviamente, lo sabemos. Ahora les pregunto, atención a la pregunta. ¿Los hermanos de Judá creen en el Mesías? ¿En el Mesías? La respuesta que encontré aquí, gracias hermana Leslie, no, porque ellos están esperando al Mashiach. Pero si están esperando a un Mashiach, significa que creen que hay un Mesías. Por lo tanto, podríamos decir, son mesiánicos. No en el Mesías, no en el Mashiach o en el Mesías que nosotros creemos, pero creen en un Mesías. ¿Ven la diferencia y el juego de palabras que estamos considerando acá, hermanos? Pareciera ser que vemos a nuestros hermanos de Judá como que no, ellos no creen. Ellos sí creen en el Mesías. No creen en el que nosotros creemos según la Biblia, porque si ellos no creen en el pacto renovado, si ellos no creen en la muerte y en la resurrección, si ellos no creen en el poder del Ruach HaKodesh, entonces ¿cómo van a creer en Yeshua? ¿Cómo van a creer en Ejad? ¿Cómo van a creer en divinidad? ¿Cómo van a creer en el nacimiento virginal? ¿Cómo van a creer si ellos no estudian la Biblia que nosotros estudiamos? ¿Me están entendiendo, amados hermanos? ¿Ven cómo el punto es básico? Es simplemente escudriñar un poco lo que escuchamos, escudriñar un poco lo que decimos y escudriñar un poco lo que está ocurriendo. Si nosotros partimos del presupuesto, amados hermanos, partamos del fundamento que para nosotros, estoy hablando, Israel, Casa Integral, creemos, que dice la Biblia, el contenido de sus libros, inspirados por el Ruach, y desde el verso 1 del libro de Bereshit, en el principio creó Adonai los cielos y la tierra. Yo creo en ese texto del capítulo 1, verso 1 del libro de Bereshit, hasta el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, en el verso 21 dice, la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea con todos vosotros. Amén. Yo creo que toda la palabra es inspirada, útil y reargulle absolutamente nuestros corazones. Yo creo que en todas estas páginas y en cada palabra, en cada texto, Yeshua, nuestro Mashiach, está implícito allí. ¿Saben? Aún estando en el nivel 2 en el Evangelio,
creíamos en Yeshua a partir de Mateo 1:1. Véanlo, por favor. Perdónenme que me tome todo esto porque sé que es la inquietud que muchos de los que estamos en línea conocemos, pensamos y entendemos. Pero cuando buscamos la claridad y buscamos respuestas, escudriñad las Escrituras, dice la palabra, y yo os mostraré y los enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el libro de la genealogía de Yeshua Hamashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y de allí en adelante viene toda la genealogía, 42 generaciones hasta establecer a nuestro amado Yeshua Hamashiach. Ese texto no lo lee el pueblo de Judá, por lo tanto, si lo leen, tal vez leerán el verso 1 en el que dice la palabra que Abraham engendró a Isaac, a Jacob, a Judá y a sus hermanos, en cuanto a los patriarcas. Bueno, mis amados, veamos un momento, por favor, y acompáñenme. Recuerden, dimos comienzo con el primer libro de Juan, capítulo 4, y lo leímos desde el verso 1 en adelante. Y permítanme un segundo, por favor, que retomemos nuevamente el tema en el primer libro de Juan. No se pierdan de dónde estamos. Primer libro de Juan, en el capítulo 4. Leímos los primeros versos. Vamos a adelantarnos un poquito en el primer libro de Juan porque hay cosas muy interesantes allí que tratar. Verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Adonai. Todo aquel que ama es nacido de Adonai y conoce de Adonai. Baruch Hashem. El que no ama no ha conocido a Adonai, porque Adonai es amor. No dice que Adonai tiene amor, dice que Adonai es amor. Él es amor. Es decir, yo no puedo amar a un semejante, yo no puedo amar a mi familia, yo no puedo amar el ministerio a menos que yo tenga claridad en mi corazón quién es Yeshua Hamashiach, porque Él es amor. Entonces, si yo no identifico a Adonai como lo que es el Ejad, la divinidad con el Padre, no puedo amar. Puede ser que a usted le guste algo, le agrade a alguien, le simpatice a alguien. Usted puede querer mucho a su esposa, pero si usted no reconoce a Yeshua Hamashiach, probablemente no la ame. Uy, pastor, estamos hablando muy fuerte. Sí, porque necesitamos primero saber quién es nuestro amado Yeshua y a partir de él, que es el amor, entonces podremos amar con un corazón limpio, sincero, puro, transparente y cristalino. Muy bien. Vamos a ir al verso, leamos. En esto se mostró el amor de Adonai para con nosotros, en que Adonai envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. A su Hijo unigénito para que vivamos, dice la palabra, por Él. En esto conocéis el amor, no en que nosotros hayamos amado a Adonai, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Adonai nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos con otros. Hermanos, es que la Cajal, la congregación de los santos, no es un grupo de personas en el que me simpatizas, me caes bien, me pareces una persona agradable, pero la verdad es que el hermano tal no me cae muy bien, ¿sabes? Yo con él no la voy bien porque es que realmente no es de mi agrado. La verdad es que como es de ese país, a mí esa gente de ese país no me cae bien. La verdad es que no lo puedo pasar, o sea, yo lo mastico pero no lo paso. No, mi amado, necesitas nacer de nuevo. No se trata de que te simpatice, no se trata de que te caiga bien, no se trata de que tengas intereses creados, se trata de que él, mi hermano en Yeshua Hamashiach, y yo mantenemos el amor de Adonai presente. El ministerio no crece, amados. Hoy tenemos el concepto de que una iglesia, mega iglesia, lo que llamamos las mega iglesias en el nivel evangélico, nos enseñaron el crecimiento. Pero usted pregúntele a un pastor de una iglesia de más de 100 personas
Si conoce el nombre de los hermanos que se congregan allí, probablemente, bueno, no, una hermana, sí, tal vez la recuerdo, creo que sí, más o menos la tengo presente. No, mis amados, las ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Qué podrá pensar un pastor con 1,000 gentes o 2,000 gentes o 5,000 gentes? Donde sencillamente todo el mundo dice, yo me congrego ahí, pero el pastor ha pasado 10 años allí y ni siquiera algún día lo he podido saludar de mano, porque ni el pastor me conoce ni yo le conozco. Yo lo escucho, me parece una buena enseñanza, pero no tengo ni idea quién es él. El amor de Adonai es la unidad. Por eso, cuando lo hemos enseñado en Israel Casa Integral, ¿cuántas veces en la casa de Israel Casa Integral, los pastores Alfaro, lo que menos nos preocupa es el crecimiento? Y esto tuve que aprenderlo, hermanos. Me costó muchísimo trabajo. Estando en el nivel 2 como pastor de la iglesia evangélica, queríamos crecer, hacíamos campañas evangelísticas, traíamos a un pastor, invitábamos a otro, invitábamos acá, invitábamos allá, alguien que mueva el ambiente social y nos traiga gente. ¿Cuántas cosas hicimos en el contexto evangélico procurando el crecimiento? El mundo se mueve en los grupos de familia, en los grupos de células, en el crecimiento, la multiplicación, en los milagros, en cuántas cosas se ocurra. Hacemos en las congregaciones el show, la venta de tamales, la venta de pupusas, la venta de empanadas, la venta de lo que sea más típico en cualquier parte, pero necesitamos traer gente. No, hermano. ¿Saben? La pastora Pili está enseñando para estos días cómo evangelizamos en Torah. Se evangeliza en Torah, pero por favor, desde luego que tenemos que evangelizar en Torah. Pregúntele a usted a una persona judía, que sé que ustedes conocen personas judías a su alrededor, en su trabajo, en algún lugar. Pregúntele a un judío si ellos evangelizan. El judío no evangeliza, el judío no toca puerta, el judío no está buscando convertir a nadie. ¿Por qué? Porque ellos tienen la claridad en sus corazones que el llamamiento, la identidad de cada uno de nosotros es directa, es personal. Desde el vientre de tu madre, cuando fuiste concebido, yo tengo un propósito para contigo. Y yo tengo claridad, amados hermanos. Nosotros, por supuesto, estamos en el proceso de evangelizar. Creemos en la evangelización desde el punto de vista de la Torah, es decir, sembrar en el corazón de la gente esto que estamos haciendo, claridad de conceptos. ¿Cuándo logramos entrar en un proceso de claridad de conceptos, claridad conceptual conforme a lo que escrito está? Las personas no necesitamos convencerlas, hermanos, a las gentes no necesitamos hacerle ofertas. Hermanos, si usted viene con nosotros a la Cajal y estudia la Torah, hermanos, se abren las ventanas de los cielos y vendrán bendiciones sobre ustedes, y entonces su empresa se multiplicará y usted tendrá casa, carro y beca y No, hermanos, por favor, hermanos. Lo más importante es que la persona crea en Yeshua y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Pero estoy hablando de creer en Yeshua desde el punto de vista de la palabra, desde el punto de vista de la Torah. En el nivel 2 ofrecíamos promociones, ofrecíamos. Queríamos conquistar gente como si esto fuera un producto de venta. Éramos expertos vendedores del Evangelio, ofreciendo, si llevas esto, recibes el 70%, si das esto, ganas el 100%, si inviertes acá, si pactas acá, si das acá, entonces se multiplicará, entonces la artritis se retirará, entonces la leucemia ya no existirá. Por favor, negociamos vendiendo un producto de la fe. Y hablamos de todo ese concepto del proceso del evangelio, de la prosperidad y todo eso, que en medio de toda esta confusión hemos estado pero muy lejos y apartados verdaderamente de la palabra. Vamos a ir al verso 14 y cerremos este libro de Juan, o por lo menos esta lectura inicial. Apenas estamos introduciendo el tema, espero que vayamos bien. Dice, primer libro de Juan, capítulo 4, verso 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Por favor, le sugiero, querido amado hermano, gracias por estar escribiendo en la nota el versículo que estamos tomando. Les pido, por favor, escríbalo. Primer libro de Juan, capítulo 4, verso 14. Escríbalo, por favor.
Si puede darle un copy y colocarlo completo, por favor, ayúdenme, porque me parece que aquí está nuestro punto de partida a un tema apasionante en el estudio de Torá. Les repito, casi que este estudio pocas veces se escucha y hoy es el día. Y nosotros hemos visto y testificamos, hoy testifico a las naciones, que el Padre, Abba Kadosh, ha enviado a su Hijo, Yeshua HaMashiach, que es el Salvador del mundo. Como diría alguien, caso cerrado. Amados, vamos a ir un momento ahora, vamos a ir al pacto, vamos a ir a los profetas, y acompáñenme un momento, por favor, y leamos un texto en el libro de, a ver, me ubico un momento, voy a revisar sus notas aquí, hermanos, en el chat. Gracias por los hermanos que nos están escribiendo. Dice, hoy en día ya no se practica amados unos a otros, amándonos unos a otros. Hoy es armados. Qué buena nota. Hoy no se practica amados unos a otros, sino hoy se practica armados unos, de pronto diríamos mejor, armados unos contra otros. Por eso tenemos tantas guerras. Bien. Gracias, hermana Gloria. Gracias, hermana Lely. Dice, gracias a Dios, Padre Eterno, en el nombre de su Hijo amado, Yeshua Mashiach, por su amor, su gracia, misericordia, salud, vida, finanzas, protección, sabiduría, de Ana Teresa Leticia, amados. Amén. Muy bien, amados. Vamos a ir al libro de Daniel. Acompáñenme un momento al libro de Daniel, por favor. Y leamos ahora en el Antiguo Pacto un texto referente a lo que nos indica el complemento de lo que acabamos de leer en el libro de Primera de Juan 4:14. Libro de Daniel, vamos a tomar el capítulo 9 del libro de Daniel. Me gusta siempre leer el comienzo, el título del capítulo y por lo menos el primer verso, pero nos vamos a concentrar puntualmente en el verso 25. Leamos algunos versos del capítulo 9. Acompáñenme, por favor, les doy tiempo para que lleguen a la cita. Daniel capítulo 9. Dice la palabra, oración de Daniel por su pueblo. Hermanos, ¿por qué pueblo está hablando? Dígalo conmigo, por el pueblo de la casa de Israel. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Adonai al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Veamos el verso 7, por favor. Tuya es, Adón, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. El pueblo de Israel se rebela. Esto no es nuevo, lo conocemos, lo hemos visto. Un pueblo rebelado contra la palabra, un pueblo rebelado contra la profecía, un pueblo rebelado contra la palabra profética mesiánica en Yeshua HaMashiach, un pueblo asimilado con otros pueblos, un pueblo en idolatría, un pueblo totalmente alejado y apartado del proceso. ¿Qué tiene que hacer Adonai? Dice la palabra, en todas las tierras a donde los ha echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Entonces, mis amados, vamos al centro de nuestro punto de partida. Me tomé todo este tiempo leyendo dos textos, uno en el Antiguo Pacto y otro en el Pacto Renovado, en el Brit Hadasha, para que empezamos a hacernos preguntas y darnos respuestas. Definamos en primer lugar, punto número 1, por favor, ¿qué significa el título Mesías? ¿Qué significa ese título que pronunciamos? Mashiach. Yeshua nuestro Mashiach.
Torah en Yeshua HaMashiach. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Y la gente ya la palabra Mashiach se le convierte en una muletilla, pero una muletilla no es lo correcto. La palabra de Mashiach es una palabra Kadosh, que merece, por supuesto, la honra y el respeto cuando la utilizamos. No podemos, repito, como en el caso que conocíamos anteriormente, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y esa persona que no me cae bien, Dios le bendiga, hermano. Estamos orando por ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Esa gente que me cae tan mal. Por favor, hermanos. La palabra Dios le bendiga, esa muletilla evangélica que tomamos por años y años y años y años y la repetimos y la repetimos. Repito, como una muletilla. Aunque la palabra tiene poder en sí misma, es una muletilla que hemos utilizado. Pero ahora en Torah tenemos otra muletilla. Mashiach, 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 Mashiach. Y si no sabemos ni siquiera su definición, entonces estamos pronunciando una palabra sin sentido. ¿Qué significa el título de Mashiach? Pregunta número 1, respuesta. La palabra Mashiach es un título de origen hebreo. Mesías. Mashiach en hebreo, Mesías en español. Y aquí la palabra, el equivalente de esta palabra en griego, es la palabra Christos, con letra K, Christos, o en español Cristo, que significa, por favor, tome nota, escríbalo aquí en el chat, por favor, significa ungido, ungido, el ungido. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesucristo, cuando se dice Jesús el ungido o Jesús el Mesías, hablemoslo en este término, estamos refiriéndonos a Yeshua, nuestro Mashiach. En hebreo, Yeshua, nuestra Mashiach. En estos días que la pastora Pili estaba preguntando, está compartiendo mejor la enseñanza, cómo evangelizar en materia de Torah, hizo una pregunta. Pastor Alfaro, compártanos un poco en su experiencia cómo podemos evangelizar en Torah. Y bueno, a título muy personal, y los hermanos que están cerca o con quienes tengo comunicación me conocen, saben, a mí me gusta hacer de la evangelización algo muy práctico, muy básico, muy elemental, muy sencillo. Este ejemplo lo he compartido muchas veces, lo retomo por asuntos de la enseñanza pedagógica que estamos compartiendo. ¿Por qué ustedes dicen Yeshua y no dicen Jesús? Bueno, tiene un trasfondo más allá de lo que quisiera significar, pero recordemos que muchos de nosotros en la religión tradicional y aún en el Evangelio crecimos viendo al Jesús, digo viendo, me refiero a una gráfica, a una película, a los cuadros que mucha gente tiene en sus hogares. Vimos a un Jesús rubio, perfil, nariz respingada, ojos azules, piel tersa, vestido con bata roja. Es lo que usualmente llamamos en nuestra enseñanza el Jesús romano. El Jesús romano. Porque si leyésemos las Escrituras, en ninguna parte nos habla de una piel blanca, rubio, de ojos azules, el rubio de Galilea, como dice por allí, sino nos habla de la idiosincrasia de un pueblo propio de Israel, un ser humano. Entonces aprendimos a hablar de un Jesús romano. Las películas, incluso, repito, nos muestran al Jesús romano. Pero la Torá, cuando el ángel se presentó con Miriam, no María, Miriam, y le dio el anuncio de que en su vientre se gestaría la vida de un hijo que sería llamado, ¿en qué idioma le habló el ángel a Miriam? Es la pregunta que siempre hemos hecho. Es la pregunta con la que siempre procuro entrar en contacto y en diálogo con alguna persona. Porque las personas siempre preguntan, ¿por qué ustedes dicen Yeshua? Bueno, este es mi ejemplo. Hermano, cuando el ángel le habló a Miriam, no a María, a Miriam, su nombre original,
¿En qué idioma le habló? Es la primera pregunta. ¿En qué idioma le habló? La Biblia textualmente nos dice, le habló el ángel y le dijo, bienaventurada eres, mujer, Miriam. ¿En qué idioma le habló? Todos tenemos claro que el ángel le habló, pero ¿alguna vez se ha preguntado en qué idioma le habló? No, pastor, la verdad es que no se me ocurre, nunca había pensado en eso. Pues sí, hablaron, pues yo supongo que le habló en el idioma que ella habla. Bueno, ¿y cuál es el idioma que ella habla? Pues no sé, pastor, la verdad, no sé, no se me ocurre, pues no sé, español. Bueno, si hubiese sido en español, probablemente le hubiera dicho Jesús. ¿O será en inglés? En inglés probablemente le hubiese dicho Jesús. Pero si le habló en hebreo, el idioma que hablaba Miriam, entonces al hablarle en el idioma hebreo le dijo, el nombre de ese hijo será Yeshua. Y no solamente Yeshua a término cerrado, sino le dijo Yeshua el ungido, Yeshua el Mesías, Yeshua Hamashiach. Y punto. Entonces, vea, pastor, vea, qué interesante. Nunca lo había pensado. Sí, nunca lo habíamos pensado porque nunca nos lo hemos preguntado. Y en una respuesta tan simple, tan sencilla como esta, hermano, les garantizo que miles de corazones han cambiado su manera de pensar y miles de corazones han cambiado su manera de vivir. Solo por comprender que cuando el ángel le habló a Miriam, le habló en hebreo y el nombre que le indicó fue Yeshua, el Mesías, Yeshua, el Mashiach, Yeshua Hamashiach, Yeshua, el ungido. Así es que en los tiempos bíblicos, como todos recordamos en los estudios que hemos compartido, en los tiempos bíblicos la forma de ungir o la forma de elegir a alguien para ocupar determinada posición, especialmente una posición de autoridad, lo que se hacía era colocar sobre su cabeza, derramar sobre su cabeza aceite. Y vaya que en Israel Casa Integral se han derramado unos cuantos litros o galones de aceite. A todos los hermanos que han venido por Israel Casa Integral, la pastora Pili Adonai le habló a su corazón y le enseñó cómo ungir. No con pañitos de agua tibia, es decir, no es tomar una gotica de aceite y te coloco una gotica de aceite y te unjo con una gotica de aceite. Galones de aceite ruedan por la cabeza de los hermanos de Israel Casa Integral. Y gloria a Hashem por esta bendición, porque es un acto hermoso en el ungimiento. Esto lo vamos a ver, veámoslo pues, porque la Biblia lo enseña, porque algunos dirán, no, pues que la pastora Billy sí se inventa unas cosas. No se inventa nada, hermanos. En Israel Casa Integral no se inventa nada, ni estamos haciendo una moda o una doctrina o estamos queriendo aparecer o figurar por una locura del mundo. No, hermanos, escrito está. Vaya conmigo al libro de Levítico y tome por favor el capítulo 8. Libro de Vayikrat, Levítico capítulo 8. Dice, habló Adonai a Moshe diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, matzá. Y reúne toda la congregación a la puerta del Mishkan de reunión. Esta palabra tabernáculo ya es una palabra que también tenemos que cambiar en nuestra lectura y en nuestro léxico. La palabra tabernáculo no es la traducción correcta. El Mishkan, la casa de adoración, el Mishkan. Hizo pues Moshe como Adonai le ordenó y se reunió la congregación a la puerta del Mishkan. Y dijo Moshe a la congregación, esto es lo que Adonai ha ordenado hacer. No es esto lo que la pastora Pili le parece que se debe hacer. Es esto lo que Adonai ordenó hacer. Dijo Moshe. Entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto.
Le vistió después el manto y puso sobre él el éfod. Por favor, subraye el éfod, el éfod, el éfod. Y para quienes están aquí en línea, por favor, recuérdeme un poquito más adelante, pastor, ¿qué significa éfod? Tengo algo importante que decir del éfod, pero no quiero interrumpir esta lectura. El éfod. Y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urín y los tumín. Usted, por supuesto, estudiante de Torá, ya sabe qué es el pectoral, qué es el urín y qué es el tumín. Importantísimo, por favor. Si no lo sabe, por favor, déjeme una nota aquí en el chat para que un poco más adelante volvamos a retomar en un programa el tema del urín y el tumín. Después puso la mitra sobre la cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Adonai lo había ordenado a Moshe. Verso 10. Y tomó Moshe el aceite de la unción y ungió el Mishkan y todas las cosas que estaban con él y la santificó. Hermanos, paréntesis, espero no perder el hilo donde vamos, pero paréntesis. No sé en sus países, yo hablo como colombiano. En Colombia, no sé si exista hoy alguien de Colombia, por favor me corrobora si aún existe. Hay un pueblito relativamente cercano a Bogotá, unas 45 minutos de Bogotá, se me escapa, Boyacá. Alguien que me corrija, por favor. En Boyacá, un pueblito cercano, muy lindo, pueblito colonial, hermoso. Esos pueblos alrededor de Bogotá, en Colombia, Cundinamarca, son regiones bellísimas. En ese pueblito en Boyacá existe, voy a decir existe, creo que todavía aún, pero por lo menos en mis tiempos es típico que cuando se compra un vehículo, cualquier tipo de vehículo, bus, camión, automóvil, taxi, carro particular, lo que sea de vehículo, motocicleta, se va a ese pueblito, a Boyacá. Son hileras, filas, líneas de carros. Llegan al centro del pueblo y en el centro del pueblo, que es el alrededor del pueblo, aparecen unos sacerdotes, estoy hablando en el nivel 1, aparecen los sacerdotes con un baldecito con agua, y ellos lo que hacen es que toman ese baldecito con agua y lo que hacen es que van salpicándole agua al vehículo. Abra la tapa del motor, por favor, y salpican el motor, y abran el vehículo, las puertas y las personas que están dentro y le salpican agua. Abra el baúl y el cofre, dicen, bueno, y salpican agua. Y se llama ungir, bendecir el vehículo. Por supuesto, cada vez que el sacerdote va colocando agüita para bendecir, hay que irle colocando la ofrenda. Y si usted quiere que le coloquen más agua, pues aporte un poquito más y más agüita le colocan. Y si el sacerdote se queda quieto, usted coloca otro billetico y entonces viene más agüita. Esta práctica es interesante, es como muy cultural esto, hermanos. Yo reconozco porque es parte de mi vida en el nivel 1 que y fuimos en familia o con amigos en varias oportunidades a visitar Boyacá y esperar que el sacerdote colocara el agüita, ¿cómo se llama? El agüita bendecida, el agua bendita, que él colocara el agua bendita para que el vehículo quedara bendecido. Miren de dónde se origina toda esta historia. Esa tradición religiosa, y de hecho como se practica, pues es un tanto pagana, indudablemente. Pero tiene un contexto bíblico. Es decir, la religión tradicional, cuando celebra su culto tradicional, si usted lo observa, lo que hace es una liturgia. Esa liturgia se llama un seder. Ese mismo seder se ocurre en el Evangelio. Cuando nosotros hacíamos nuestro servicio evangélico, entonces hacemos un procedimiento, una oración, un saludo, la oración, la alabanza, la ofrenda, la predicación, la bendición y la despedida.
A eso se le llama una liturgia, un seder. Hoy, cuando estamos en Torah, realizamos el Havdalah Shabbat, tenemos adoración, tenemos el sonido del shofar, tenemos el ungimiento, bueno, todo el proceso del Shabbat, y esa liturgia en cada uno de los distintos niveles existe, a su manera existe, pero tiene respaldo bíblico. Entonces vamos aquí. Después de la mitra tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. De allí tenemos que hasta el día de hoy en Israel Casa Integral, cada vez que se hace un trabajo, cada vez que se hace una labor, cada vez que se adquiere un elemento nuevo, vamos a decir una cámara de video, vamos a decir un juego de luces para el edificio, un micrófono, las sillas, no sé, cada cosa, siempre tomamos un tiempo para ungir con aceite los elementos que adquirimos para la congregación. Una pantalla de televisión está ungido con aceite. Todo tiene ungimiento. Dice entonces la palabra: y tomó Moshe el aceite de la unción y ungió el Mishkan y todo lo que había allí, y roció sobre él, sobre el altar, 7 veces. Y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Miren, hermanos, tengo testigos aquí en este momento en el chat que han recibido unos cuantos litros de aceite en su cabeza, que han sido ungidos, han sido ungidos en Israel Casa Integral. Y quiero decirles por testimonio que todos los que hemos pasado por ese proceso de ungimiento, hemos visto la mano preciosa, la gracia, el favor, la misericordia, la bondad de Adonai sobre nuestras vidas, en la salud, en la economía, en la integridad, en la santidad. Hermanos, he visto a personas que vienen a Israel Casa Integral o los hermanos de la casa local. Vamos al río cuando tenemos el tiempo del Midbar, el tiempo de Tevilá. Hay ungimiento con aceite y he visto con mis ojos, hermanos, cómo reciben esa unción con aceite, con tanta emuná, con tanta fe, con un bitajón, entendiendo que ese ungimiento es una tremenda bendición de Hashem sobre sus vidas. Pero, atención a ese pero, también he visto algunos hermanos que cuando la pastora coloca la botella de aceite sobre su cabeza, inmediatamente dice: ay, pastora, por favor, pastora, una gotica nomás, porque mi cabello, mi traje, pastora. Cada quien recibe lo que cada quien quiere recibir. Amados, creo que estamos sobre el tiempo, claro que sí, se nos está pasando el tiempo. Primer punto y primer día. Ya vimos entonces qué significa Mashiach, por qué se unge con aceite y cómo en los tiempos, cuando se delegaba la autoridad sobre alguien, se hacía el ungimiento con aceite. Lo vimos en el texto del capítulo 8 del libro de Vayikra, Levítico, verso 12. Mañana continuaremos en la jornada, iremos al primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Léalo en casa, porque Adonai eligió a Yeshua HaMashiach para ser nuestro Mesías, en una gran posición de autoridad. Y creo que sí quiero cerrar con este texto, por favor, para cerrar nuestra jornada. Vamos un momento al libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 2 y en el verso 36. Dimos comienzo con el pacto renovado y terminaremos justo en el pacto renovado. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36, dice: Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificaste, Adonai le ha hecho Adón y Mashiach. Amén, amén y amén. Mis amados, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por su compañía, gracias por sus apreciaciones, gracias por sus comentarios, gracias por participar aquí en el chat, gracias por compartir esta enseñanza, gracias por suscribirse a Israel Casa Integral, Radio Génesis 128. Creo que tenemos un tema definitivamente apasionante. Y si logramos el objetivo esta semana de clarificar conceptos de Mashiach, de Yeshua HaMashiach, de Torah en Yeshua HaMashiach,
Porque repito, hay muchos en Torah sin Yeshua HaMashiach. Y hay muchos en Torah con Yeshua HaMashiach sin el Ejat. Esos términos tenemos que clarificarlos para que caminemos con seguridad, con identidad, con la certeza, con el bitahom, con la confianza en Yeshua HaMashiach. Hasta el día de mañana, mis amados, muchísimas gracias por su compañía. Buen día para todos. Gracias, su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Hemos presentado Torah al Instante con el Pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.